Bueno, hermanos, no sé si me paré antes de tiempo o tienes que esperar a que la música termine, pero qué bien que toca el violín Damaris, ¿no? Por ahí está Mitchell que sale en los parlantes. Bueno, vamos a hacer un estudio como solemos aquí los domingos en la tarde. Pueden abrir sus Biblias en Lucas 19 y vamos a continuar con el estudio de este maravilloso evangelio en esta tarde. Estamos viajando junto a Jesús hacia Jerusalén, un viaje que inició en el capítulo 9 y estamos próximos a terminarlo ya, en este capítulo 19 de Lucas. Y nos encontramos en este camino y algunos de los últimos eventos que hemos encontrado en Jesús mientras se acerca a Jerusalén, como al final del capítulo 18, cuando Jesús tomó a los 12 y les anunció que Él moriría, que sufriría, pasaría vergüenza allí en Jerusalén y que resucitaría al tercer día. Y vimos cómo Jesús hizo un milagro sanando a un ciego. Lucas nos dice al final del capítulo 18 y en el capítulo 19, cuando Jesús encuentra a Zaqueo y le da salvación, es invitado a su casa, o él se invita a su casa y trae salvación para Zaqueo, pronunciando estas palabras del versículo 9 y 10 tan importantes. Y eso nos lleva al pasaje de hoy, que está en capítulo 19, versículos del 11 al 27. Esta es la parábola de las 10 minas, como ha sido conocida esta historia o esta parábola. Así que quiero leerla para que la tengamos en mente, por lo menos la idea general de esta historia. Dice el versículo 11, Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos la aborrecían, enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina, versículo 24, quitadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Un final sangriento para la parábola y la historia que cuenta Jesús. Un final sangriento. Podríamos quedarnos, yo pienso, en esta parábola por 4 o 5 semanas, estudiando las diferentes partes y profundizando en los elementos, en ricas enseñanzas que encontramos aquí, pero por el bienestar mental de ustedes no vamos a hacer eso. 5 semanas sería demasiado, pero aquí encontramos una riqueza de enseñanzas incomparables. En el versículo 11, Lucas nos da la ocasión de esta parábola de Jesús. Y eso nos recuerda que Jesús no enseñó parábolas al azar, que Jesús no enseñó parábolas porque eran populares, o porque eran misteriosas, o porque era lo que la gente quería. No lo hizo a la ligera, al contrario, hay un propósito claro y definido por el cual Jesús enseñó parábolas, por parábolas. Jesús no era como los lectores de cuentos de niños en bibliotecas que leen para entretener a los niños.
para entretener a la audiencia. Esa no fue la razón por la que Jesús utilizó parábolas. No las utilizó ni siquiera simplemente para ilustrar verdades de una manera más llamativa, para hacer su enseñanza más atractiva. Como era un excelente maestro, era muy inteligente, entonces utilizó este tipo de parábolas o moralejas. No. Nosotros recordamos lo que dice Mateo 13, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué enseñas por parábolas? Y él explica a sus discípulos por qué él enseñaba por parábolas, especialmente cuando se dirigía a la multitud de los judíos, es decir, los que no creían en él como el Mesías. Y Jesús dijo esto a sus discípulos en Mateo 13. Él les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué Jesús enseñó en parábolas? Para que la multitud que no creía en él no entienda lo que él estaba diciendo, para velar, ocultar de ellos la verdad sobre el reino de los cielos. Notan, las parábolas tienen la intención de revelar verdades siempre relacionadas al reino de Dios, al reino de los cielos. Y al utilizarla, Jesús claramente buscó enseñar estas verdades a sus discípulos, pero al mismo tiempo buscó velar o esconder estas verdades de los judíos que no creían en él. Él añade en el versículo 13, dice de Mateo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y relaciona esto a la profecía de Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Así que aquí tenemos una de esas instancias en que Jesús utiliza una parábola en el capítulo 19 y debemos pensar en este contexto por qué Jesús usó esta parábola. Él quería revelar claramente una verdad sobre el reino de los cielos, pero al mismo tiempo velaba esta verdad de los incrédulos, como un acto de juicio. Las parábolas eran un acto de juicio de Dios por la ceguera espiritual de esa generación. Y es claro, por el propósito de esta parábola que encontramos en el versículo 11, que esta parábola fue enseñada por Jesús estratégicamente. Esta parábola no tendría ningún sentido si Jesús lo hubiese enseñado habiendo ya entrado a Jerusalén, desde dentro de la ciudad de Jerusalén. No tendría ningún sentido la parábola de las 10 minas. ¿Por qué? Porque esta parábola es estratégica, está estratégicamente ubicada justo antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es la penúltima parábola de este evangelio, la penúltima. Solo vamos a encontrar una más en el evangelio de Lucas, se encuentra en el capítulo 20, la parábola de los labradores malvados, pero al menos en este evangelio no hay más parábolas. Esta es la penúltima y, como decía, es estratégica. El lugar donde se encuentra ubicado no está al azar. Esta parábola en realidad está puesta aquí para ofrecernos una perspectiva correcta sobre el acontecimiento que está a punto de darse en el pasaje siguiente cuando Jesús ya entra a Jerusalén. En otras palabras, si nosotros leyéramos el capítulo 19 ignorando esta parábola, ignorando completamente esta parábola, y leemos algunos de los eventos del Evangelio de Lucas en el viaje que hace Jesús al acercarse a Jerusalén, hace milagros, trae salvación, da enseñanzas elevadas que atraen a las personas, la caravana que le sigue desde Galilea, que se le une en Jericó, la expectativa de la celebración de la fiesta de Pascuas que está por celebrarse allí en Jerusalén, y toda esta caravana, multitudes de judíos que siguen a Jesús para entrar junto a él a Jerusalén, esta expectativa de que Él es alguien más, de que Él probablemente es el Mesías, y esto unido a todas las profecías del Antiguo Testamento habían hecho que la gente crea que algo iba a suceder cuando Jesús entrara a Jerusalén. Algo importante iba a suceder. Si leemos el Evangelio ignorando esta parábola, nosotros también, como los judíos, tendríamos esa misma concepción. Ahora va a entrar a Jerusalén, ahora va a conquistar el reino, ahora se va a coronar rey de Israel en el templo y sobre todas las naciones, y el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Este era el pensamiento judío. Oh, pero tenemos una larga parábola. Una larga parábola. Del versículo 12 al 27.
Y en toda esta parábola Jesús justamente busca aclarar a su audiencia, a sus discípulos que habrían estado allí, a su audiencia, de una perspectiva mejor. ¿Cómo debían ver ellos la entrada de Jesús a Jerusalén? La historia en sí misma no es complicada. No es complicada. Tenemos la partida de un hombre noble en el versículo 12, él parte de su ciudad o de su país, de su nación, la partida. Tenemos la instrucción de este hombre que iba a ser rey en el versículo 13. En tercer lugar, tenemos el rechazo a este hombre, a este rey en el versículo 14. En cuarto lugar, tenemos la rendición de cuentas de los versículos 15 al 26. Y por último, en el quinto lugar, tenemos la venganza de este rey en el versículo 27, cuando él regresa a esta nación. Y por eso el título que yo he puesto para esta parábola es la parábola de las minas. Eso no es muy original, obviamente. Pero en tres partes creo que lo podemos entender. La partida, recompensa y venganza del rey. La partida del rey, la recompensa del rey y la venganza del rey. Si notan ustedes, son 12 versículos que leímos en esta historia. 12 versículos de esta historia se los dedica a la rendición de cuentas. Así que hay un claro énfasis aquí. El claro énfasis de esta historia no es tanto la segunda venida de Jesús, eso es parte de la historia. Es parte inevitable e importante de la historia, pero no es la verdad más central o hegemónica en esta parábola. Hay un claro énfasis allí. La rendición de cuentas cuando el rey regresa a su nación después de ser coronado rey. Hay una rendición de cuentas. Y 12 versículos se dedican para esta rendición de cuentas. ¿Quiénes tienen que rendir cuentas? No eran los que odiaban a este rey. Ellos son degollados. Piensen en eso, piensen en esa imagen, se les corta la cabeza. No, eran los siervos, los esclavos de este rey, los que se quedaron allí administrando la nación, el reino. Ellos son los que deben rendir cuentas cuando su rey regresa. Así que pienso yo, allí se encuentra el énfasis. Mientras el rey estaba ausente, no sabemos cuánto tiempo, sus siervos, que eran 10 siervos o esclavos, recibieron una mina cada uno para negociarla hasta su regreso. Y la historia trata sobre lo que produjeron estos esclavos o siervos durante la ausencia de su amo, el rey. ¿Qué produjeron ellos con esa mina que el amo les dio? Debían negociar, debían recibir intereses, debían producir. ¿Y qué hicieron con esa mina mientras el amo fue para ser coronado a un lugar lejano? De eso se trata esa historia. Así que creo que podemos decir, hermanos, esta es una importante enseñanza de lo que ha sido llamado tradicionalmente en la iglesia cristiana como la mayordomía cristiana. Yo creo que es una enseñanza esencial en esta historia. Es que mientras nosotros esperamos el retorno de Cristo, debemos vivir vidas productivas para el reino de Dios. Debemos producir. Esa es la esencia de esta historia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos obviamente en la iglesia, por medio de la iglesia. ¿Cómo estás utilizando los dones que el Señor te dio? ¿Cómo estás utilizando el tiempo que Él te da, las capacidades, talentos, dinero, recursos, todo lo que Cristo te ha dado en tu vida? ¿Cómo lo estás utilizando para producir para el reino de Dios? ¿Qué estás produciendo? Porque habrá un tiempo de rendición de cuentas. Y de eso se trata esta historia. Habrá una rendición de cuentas. Hay un aspecto de vergüenza en esta rendición de cuentas con el tercer esclavo que no produjo nada. Y aún lo poco que tenía se le quitó. Y pienso que esta parábola nos hace meditar en el enfoque general de nuestra vida, en qué estamos dedicando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros dones y nuestros talentos. ¿Para quién estamos viviendo en realidad? ¿Para quién estamos viviendo? Pero debemos empezar por el principio.
Y no quiero adelantarme en las grandes lecciones que esta historia tiene para nosotros aquí. El versículo 11 es muy importante y es más importante de lo que parece, porque provee el marco histórico y el marco teológico para entender correctamente toda esta historia. Noten lo que dice Lucas en el versículo 11. Estas son las palabras de Lucas. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Oyendo ellos estas cosas, Jesús añadió una parábola. Esto indica que Jesús enseñó esta parábola en la misma ocasión, en el mismo escenario del pasaje anterior, cuando tenemos a Jesús en la casa de Zaqueo. Así que no hay lapsos ni vacíos entre el versículo 10 y el versículo 11, es la misma ocasión. Es el mismo escenario. Jesús es lo más probable, pronuncia las palabras del versículo 9 y 10 y va saliendo de la casa de Zaqueo. Y hay multitud dentro de la casa de Zaqueo, hay multitud afuera de la casa de Zaqueo esperando a Jesús para unírsele en su continuo viaje hacia la ciudad de Jerusalén. Y es en esta transición de probablemente Jesús saliendo del hogar de Zaqueo que Lucas nos dice que esto sucede, que él pronuncia y enseña esta parábola. La expectativa en torno a Jesús ya era muy, muy grande, así que se habría encontrado con una gran multitud allí afuera. Ahora, ¿por qué Jesús enseñó esta parábola? Lucas responde esa pregunta. No tenemos que imaginarnos respuestas. Lucas nos dice por qué Jesús enseñó esta parábola. Dice, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Estaba cerca de Jerusalén. Y eso, de nuevo, subraya el tema importante de Lucas en todo este evangelio sobre el viaje de Jesús a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Lo ha venido repitiendo. En el capítulo 18, versículo 31, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. En el capítulo 17, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén. En el capítulo 13, el versículo 22, de nuevo, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y hay otros pasajes más. Lucas en realidad nos ha preparado para este momento desde el capítulo 9, versículo 51, cuando él nos dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que él nos ha preparado para entender que Jerusalén significa fin. Jerusalén significa término y culminación para el ministerio terrenal de Jesús. Lucas ha trazado el mapa ministerial del Maestro para nosotros con estas claves que Él nos ha ido ofreciendo a lo largo de este Evangelio desde el capítulo 9, que es el viaje de Jesús a Jerusalén. Y este es un mapa, como decía, que Lucas traza para nosotros, y este mapa es como un reloj, también podríamos decir. Es como un reloj. ¿En qué sentido? Cuando el mapa indica que Jesús ha llegado a Jerusalén, el reloj anuncia con su alarma que el tiempo ha llegado, su ministerio terrenal ha terminado, la hora de su sacrificio es anunciada por la alarma del reloj. ¿Cuál es? Cuando Jesús llega a Jerusalén. Notan, por eso el énfasis de su viaje a Jerusalén es importante. No solo porque es una indicación de que su ministerio terrenal va terminando, sino más importante, porque esto indica un propósito. Un propósito. Las circunstancias no lo llevaron a Jesús a Jerusalén a morir como un mártir. De nuevo, Lucas dice, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Como un cordero va al matadero. Así fue Jesús a esta ciudad, fue el plan, era el plan. Él caminó a su propia muerte. El control que las autoridades ejercieron sobre Jesús en la ciudad de Jerusalén no era más que un mal necesario que el Padre utilizaría para llevar a cabo el plan de redención en el sacrificio de su Hijo. Jesús sabía esto. Y Jesús por eso se lo dijo a sus discípulos, voy a morir. Voy a sufrir, voy a ser avergonzado, pero voy a resucitar. Aunque ellos no entendieron, les costó creer en un Mesías torturado.
Pero había otra expectativa en la gente. La gente tenía una expectativa diferente. No era la expectativa de que Él debía morir en Jerusalén por nuestros pecados y resucitar. No, la gente no tenía esa expectativa. Los judíos que seguían a Jesús no están esperando su muerte. ¿Cuál era su expectativa? Al final del versículo 11. Al final del versículo 11. Esta es su expectativa. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora quiero que presten atención a esta explicación de Lucas, esta última frase de Lucas. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La causa de esta parábola se debe a esto. Jesús enseña una larga historia debido a esto, que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Cuando yo leo esta historia, esta parábola, entiendo cuál es la intención de Jesús, que el reino no se manifestará ahora durante su entrada a Jerusalén. ¿Ok? ¿Por qué Jesús enseña esta historia? Para aclarar a todos que el reino no va a aparecer todavía. Él va a entrar a Jerusalén, pero eso no significa que el reino se va a manifestar. ¿Suficientemente claro? Esta es la razón por la que Jesús enseña esta historia. Pero noten algo interesante que la historia no dice. Hay algo interesante que la historia no comunica, que no dice, que no contiene. Y es que Jesús, no dice que Jesús no va a traer un reino para Israel como los judíos esperaban. Lo que sí niega la historia es que el reino se manifestaría en ese tiempo. El reino no se va a manifestar ahora. Y esta declaración es muy controversial, es muy importante. Es decir, no hay un cambio en la naturaleza del reino, sino en el tiempo de su aparición. No hay un cambio en la naturaleza del reino. ¿Qué esperaban los judíos? Los judíos esperaban que el reino de David sea restaurado como prometía el Antiguo Testamento. Los judíos esperaban conquistar a los gentiles, estar a la cabeza de las naciones de los gentiles. Ellos esperaban una era en la cual ellos estarían por encima de todas las naciones. Todos los judíos regresarían a la tierra, el reino sería restaurado. Esta era la expectativa judía. Por tanto, lo que Jesús dice aquí es que este reino que ellos esperaban no se va a manifestar ahora. No se manifestará ahora. Pero Jesús no dice que no se va a manifestar nunca, solo que ahora no se va a manifestar. Y eso es importante reconocerlo. Y es muy importante, más de lo que piensan, que Jesús, los apóstoles o el Nuevo Testamento no cambia ni modifica la naturaleza del reino de Israel prometido en el Antiguo Testamento, sino solo el tiempo cuando éste se manifestaría. Déjenme leer esto de nuevo porque es importante. Ni Jesús, ni los apóstoles, ni el Nuevo Testamento cambian ni modifican la naturaleza del reino de Israel prometido en el Antiguo Testamento, sino solo el tiempo cuando éste se manifestaría. Saben, los cristianos en la historia hemos estado divididos, muy divididos sobre este asunto. Hay un buen número de iglesias y líderes sanos, como ahora también en iglesia moderna hay líderes modernos que no creen lo que yo acabo de decir. Algunos de mis héroes espirituales en la historia de la iglesia que admiro no creen lo que acabo de decir sobre el reino de Israel siendo restaurado en el futuro. Incluso entre los padres de la iglesia, al menos desde el siglo II, con Justino Mártir en adelante, algunos de ellos no creyeron en esto que acabo de decir. Ellos creían algo diferente. ¿Qué es lo que han creído entonces? Bueno, es simple. Es simple. A esto se le ha conocido como la teoría del reemplazo.
la teoría del reemplazo. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente que la iglesia ha reemplazado a Israel. La iglesia ha reemplazado a Israel. Es decir, Israel no será restaurada como nación en el futuro. Algunos creen que los judíos van a ser salvos en el futuro, pero eso no significa que la nación de Israel va a ser restaurada, que tendrán su templo reconstruido, algún palacio, y que un rey como Cristo se va a sentar allí, y que todos los judíos van a volver a esa nación y van a estar por encima de las naciones gentiles. Eso no. Que los judíos sean salvos puede ser en el futuro, por lo que Pablo dice, pero no la nación restaurada. Y ellos dicen, la iglesia ha tomado su lugar. La iglesia ha reemplazado a Israel y ha recibido las bendiciones que a Israel se le prometieron en el Antiguo Testamento. Y uno hace la pregunta, bueno, pero ¿qué hay de las promesas sobre la tierra, por ejemplo? De que ellos ocuparían toda la extensión de la tierra que Dios le prometió a Abraham. ¿Qué hay sobre el volver a la tierra, de que los judíos volverían a la tierra como promete el Antiguo Testamento? ¿Qué hay sobre la restauración del reino físico de Israel? Bueno, ellos dirían, no, nada de eso. Nada de eso. Ahora es solo la iglesia. Y siempre será la iglesia. Los judíos pueden ser salvos y serán salvos en el futuro, pero siempre y cuando sea por medio de la iglesia y serán parte de la iglesia. La iglesia ahora es el nuevo Israel, así se le llama. La iglesia es el nuevo Israel. Sí, para algunos de ustedes esta enseñanza suena un poco ajena o extraña. Bueno, sepan que la mayor parte de la historia de la iglesia ha enseñado esto. Y es debido a que estamos en Latinoamérica en este tiempo que no hemos enseñado una enseñanza no hemos escuchado una enseñanza como esta, pero ha sido muy, muy, muy popular en la historia a lo largo de los siglos en la iglesia. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo llegaron a esas conclusiones? A mí me parece que la Biblia es muy clara cuando habla de Israel y hace promesas a Israel. Me parece que esto es muy claro en la Biblia. ¿Cómo pueden llegar a conclusiones sobre que Israel ya no será más la nación de Dios, el pueblo de Dios? No. Dios ya abandonó finalmente y para siempre a Israel. Salvará a los judíos, sí, pero ya no como nación restaurada, solo salvándolos espiritualmente por medio de la iglesia. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Bueno, hay algunas explicaciones históricas, hay algunas explicaciones hermenéuticas, hay algunos pasajes utilizados para llegar a esta conclusión, como Hechos 2, 16, 21, Hechos 15, 15 al 18, Romanos 9, 24 al 26. Y por falta del tiempo, esto no debe ser un debate teológico, así que no puedo dedicarme a eso en este momento. Es un sermón para ustedes. Así que debo privarme de esa tentación de lidiar con todos los detalles de un debate tan importante como este. Pero algunos puritanos comenzaron a desafiar esta postura. ¿Saben? Los padres de la iglesia creían eso. Los padres de la iglesia, muchos de ellos creían que la iglesia había reemplazado a Israel y que Dios ya no iba a cumplir sus promesas con Israel. En la Edad Media se creyó lo mismo. Martín Lutero creyó eso, Juan Calvino creyó eso, y la gran mayoría, si no todos, los reformadores creyeron esto. Calvino, por ejemplo, creyó que los judíos iban a ser salvos en el futuro, pero él no creyó que Israel iba a ser restaurada como nación. Lutero tampoco, ni Zwinglio, ni el resto de los reformadores. Pero es con los puritanos que esta postura comienza a ser desafiada. Y comienzan a entender mejor la postura que yo pienso es más bíblica. Aparte de esto, en los 1900 llegaron los horrores del Holocausto, cuando Hitler asesinó a alrededor de 6 millones de judíos en Europa. Y lo más sorprendente todavía es que a pesar de todo esto, y a pesar de que los judíos venían sufriendo no solo en los 1900, sino antes, las persecuciones, etc., aún así, en los 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece el nuevo Estado de Israel. ¿Quién diría? El pueblo más perseguido se reconstituye en una nación, en un Estado soberano. En medio de tanto conflicto y tanta oposición, a pesar de todas las expectativas en contra de los judíos, nace la nación de nuevo de Israel.
Israel, y muchos judíos comienzan a regresar a la nación de Israel, no todos obviamente, pero muchos de ellos regresan a Israel. Y esto supuso, pienso yo, un obstáculo histórico para los que creían que Dios ya no iba a obrar más por medio de Israel, porque tienen allí a un Israel que ha sido restaurado. Y muchos teólogos comienzan a pensar y cambiar su postura y a decir, bueno, yo pensaba que Dios ya no iba a obrar en Israel, pero ahora vemos que Israel ha sido restaurada como nación, y entonces van a la Biblia y comienzan a reinterpretar y a ver los textos proféticos de Israel de una manera diferente. Y con eso no quiero decir que la historia debe hacer cambiar nuestra forma de interpretar la Biblia. Claro que no, la Biblia y la interpretación de la Biblia tiene la precedencia, la prominencia por encima de lo que dicte la historia, pero las posturas comenzaron a cambiar drásticamente. Y déjenme subrayar solo algunos problemas que vemos con la teoría del reemplazo. Aunque no me crean, esto tiene que ver con nuestra parábola. Aunque no me crean. Pero eso tiene que ver con nuestra parábola. Pero ¿cuáles son algunos de estos? El día de mañana ustedes pueden visitar una sana iglesia reformada, con un sano líder. Estos son nuestros hermanos queridos y amados, a los que muchos de ellos admiramos. Pero tienen una posición teológica diferente a la nuestra sobre Israel, el futuro de Israel. Para ellos, Israel como nación no tiene un futuro. No tiene un futuro. Y especialmente en círculos reformados, esta es la posición predilecta, que Israel no tiene un futuro. Todos los pastores reformados, casi todos, tienen esta posición. ¿Cuáles son algunos de los problemas que vemos con una posición como esta? Bueno, en primer lugar, si ustedes quieren anotar esto, pero pienso que es importante, y solo son 3 cosas que voy a anotar aquí, nada más, solo 3 cosas. En primer lugar, hay una perspectiva platónica sobre el nuevo mundo. Una perspectiva platónica del nuevo mundo. Ustedes saben, la filosofía griega grandemente influenciada por Platón, y Platón enseñó esta especie de dualismo en que la materia y el espíritu son tan distintos entre sí que la materia es mala y el espíritu es bueno. Todo lo que vemos, todo lo que es material aquí, que está en la tierra, es malo. Es malo. Esto enseñaba el dualismo griego. Pero todo lo que está en el cielo, o lo que es espiritual, o lo que es invisible, eso es bueno. Es bueno. Y esta filosofía griega, este dualismo griego, tuvo una injerencia en el cristianismo en los primeros siglos. Orígenes, Agustín de Hipona y otros más. Una fuerte aceptación en el cristianismo. Y llegó a afectar tanto la perspectiva cristiana sobre el fin de los tiempos, sobre el futuro, sobre el mundo en general, que entonces se creyó que lo que la Biblia dice sobre Israel, sobre una tierra, un reino restaurado, políticamente restaurado, con una corte, con ciudades que gobernar y una administración física y terrenal aquí abajo en la tierra, eso obviamente eso es mucho menos importante que las realidades espirituales, que es la salvación, el fruto espiritual o la santificación. Y entonces se comenzó a minimizar estas promesas físicas a Israel como siendo menos importantes que las realidades espirituales de las que habla la Biblia. Y esto no es otra cosa que una perspectiva platónica del mundo. Y me atrevo a decir que muchos de nosotros hemos tenido esta perspectiva sin saberlo. Sin saberlo. Y la verdad de las verdades es que la Biblia enseña que lo espiritual es tan importante como lo terrenal. Lo espiritual es tan importante como lo material. Para Dios ambos son muy importantes. Desde Génesis 1 y 2 vemos cómo Dios creó al mundo. Y lo puso a Adán y Eva para que gobierne un mundo material y físico. Y todas las palabras de Dios a Adán tienen que ver con la administración de un mundo. Y en los 2 últimos capítulos de Apocalipsis vemos ese mundo restaurado para que vuelva a ser administrado por el hombre como debió hacerlo desde el principio. Pero siempre es un mundo físico, es una creación física en la que Dios nos ha creado y la que debemos administrar, y siempre será así. Pero en el lenguaje cristiano, desde el 3er siglo más o menos en adelante hasta el día de hoy, solo priman las realidades espirituales y se hace a un lado y se
ocultan o se ignoran casi completamente las realidades materiales o físicas del futuro, de la escatología, de un reino futuro. Y eso es uno de los errores que yo veo en este movimiento, y esa es una de las razones por las que se niega que Israel vaya a ser restaurada en el futuro. ¿Qué importancia tiene que Israel sea restaurado físicamente? Al final lo que más importa es la salvación de los judíos, no la restauración de la nación de Israel. Notan, eso es filosofía platónica, pero no es la enseñanza de la Biblia. Para Dios ambos son importantes, salvación de los judíos y la restauración física de la nación de Israel. Otra cosa, otro problema que yo veo en esta postura es que se piensa, y esto solo lo voy a mencionar porque los voy a aburrir tremendamente, así que no voy a profundizar en esto. Ustedes pueden anotarlo allí y después podemos hablar sobre esto, pero ellos creen que el Nuevo Testamento modifica o cambia al Antiguo Testamento. En otras palabras, ellos creen que el Nuevo Testamento es un testamento más importante. Yo no sé si lo dirían de esa manera, pero es lo que muestran al menos. El Nuevo Testamento puede cambiar promesas que hace el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento le promete una tierra a Israel. Ellos dicen, bueno, el Nuevo Testamento no habla de eso, que vamos a ver que no es así, pero dicen el Nuevo Testamento no habla de eso y entonces esa promesa de la tierra a Israel se aplica ahora a la iglesia. ¿Cómo? Espiritualmente. La iglesia absorbe todas estas promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Un reino restaurado, bueno, nosotros somos un reino ya. Y seremos un reino cuando estemos con Dios en el cielo. Hay diferentes textos del Nuevo Testamento que son utilizados para decirnos que modifican o cambian profecías del Antiguo Testamento. Y simplemente no tengo el tiempo ni las ganas en este momento de mostrarles cuáles son todos estos pasajes, porque sería tremendamente aburrido para ustedes. Pero por lo menos es un problema que podemos anotar de esta perspectiva. El Nuevo Testamento modifica el Antiguo Testamento. ¿Qué decimos ante esto? Un rotundo no. El Nuevo Testamento no modifica el Antiguo Testamento. ¿El Nuevo Testamento puede ampliar una profecía del Antiguo? Sí. ¿Puede darnos más información o aclarar o expandir una profecía del Antiguo Testamento? Sí. Pero cambiarlo, modificarlo para que signifique algo diferente a lo que decía el Antiguo, no. No. Creemos en la integridad del Antiguo Testamento. Pablo habló en 2 Timoteo 3:16 sobre la inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús dijo, ni una tilde ni una jota se quedará sin cumplir del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos. Hay una reverencia extrema en Jesús y los apóstoles sobre el Antiguo Testamento, y la manera en la que citan el Antiguo Testamento no fue nunca para modificar su profecía o sus promesas. Ampliada, sí. Expandida, sí. Aplicada, sí, de nuevas formas, pero nunca cambiada, nunca modificada. Y una cosa más, que yo veo en este problema de creer que la iglesia ha reemplazado a Israel, es una indiferencia con los textos que la Biblia habla sobre Israel. Y aquí nos vamos a quedar, porque aquí vamos a ir a algunos textos. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos ignorar todo lo que la Biblia dice sobre Israel? A menos que yo tenga ya una idea preconcebida y diga, bueno, todo lo que la Biblia dice sobre Israel en realidad se aplica a la iglesia. Ok, eso es muy sencillo entonces. Puedo mantener mi posición. Pero, un momento, ¿cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo alguien puede llegar a la conclusión de que la iglesia recibe todas las bendiciones de Israel? Tiene que ser por la misma escritura. Si no es por la misma escritura, no tenemos derecho a decir algo así. Y cuando leemos estos pasajes tan claros, comunican algo diferente. Comunican que Israel va a ser una nación delante de Dios perpetuamente. Perpetuamente. No dice hasta que venga la iglesia o hasta la primera venida de Jesús. No, sino perpetuamente. Y son textos que simplemente no pueden ser ignorados. Vayan al primero de estos conmigo. Noten esto en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, estamos con Moisés en el Pentateuco antes de entrar a la tierra de Canaán, antes de la conquista. Y noten lo que profetiza Moisés en los primeros 6 versículos de Deuteronomio 30. Dice
Deuteronomio 31, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, ya Moisés está adelantando que van a desobedecer. Cuando entren a la tierra de Canaán, van a desobedecer y van a ser echados a otras naciones. Moisés ya está adelantando eso, siglos antes de que suceda. Dice, versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios, estando en otras naciones, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Esto es salvación. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Que dicen los versículos anteriores, hablan de una restauración de Israel, y el versículo 6 de una salvación futura de Israel. Así que hay una clara profecía y una clara promesa de que ellos van a desobedecer, van a ser esparcidos a otras naciones, pero Jehová los va a volver a su tierra. Y no solo eso, después de esa restauración va a salvarlos, va a circuncidar su corazón. Ese es el lenguaje de salvación en el Antiguo Testamento. Algunos dicen, bueno, pero Josué 21, en Josué 21 dice el texto que Dios cumplió todas las promesas que él había prometido de Moisés sobre la tierra, y Abraham, etcétera, las cumplió en Josué 21. Se cumplieron allí, es lo que dice el texto, Josué 21, 43 al 45. Todo lo que Dios prometió a Israel lo cumplió. Entonces, los que abogan porque la iglesia reemplaza a Israel, dicen esas promesas ya se cumplieron en Josué. Así que no esperamos más promesas de un retorno judío, de una restauración de la nación, ni de una salvación, dirían algunos de los judíos en el futuro, porque todo ya se cumplió en Josué 21. El problema con eso es que vemos a lo largo del libro de Josué que Israel nunca llegó a conquistar las ciudades. Siempre hubieron ciudades que permanecieron bajo el poder todavía de los paganos o de los filisteos. Y no lograron conquistar toda la tierra que se les había prometido. Es una referencia general sobre la fidelidad de Dios. Eso es lo que dice Josué 21, 43 al 45. Les prometió entrar a la tierra y se las dio. Pero no significa un cumplimiento de todo lo que Dios le prometió a Abraham sobre la tierra. Y a la luz de Deuteronomio 30, ¿cómo podemos entender que todas las profecías se cumplieron en Josué cuando para el tiempo de Josué Israel todavía no había sido llevada cautiva a otras naciones, como nos dice Moisés, que iba a hacerlo? Y después de eso iban a regresar a su tierra. Así que hay una clara falta de comprensión sobre la cronología aquí. Pero muy importante pasaje de Deuteronomio 30. Ahora vayan conmigo a otro pasaje. Se encuentra en Ezequiel. El profeta Ezequiel le da un largo salto, así como saltan los charcos de agua en Guayaquil. Y vayan al capítulo 36. El capítulo 36 de Ezequiel dice, noten lo que dice el versículo 22. Ezequiel 36, 22. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, este es el tiempo del cautiverio ya. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, noten esta promesa, yo los tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esto es después de Josué 21. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice el versículo 26, os daré corazón nuevo,
Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Algunos de nuestros amigos reformados leen esto y dicen, bueno, esto no se aplicó a Israel, sino a la iglesia. Porque la iglesia es el nuevo Israel. Es el Israel espiritual, como dirían ellos. El problema es que Ezequiel no está hablando a la iglesia. Y nadie habría interpretado eso jamás en el Antiguo Testamento. Jesús nunca interpretó eso en el Nuevo Testamento y los apóstoles tampoco interpretaron este pasaje de esta manera en el Nuevo Testamento. La verdad es que nadie ha interpretado de esa manera pasajes como este acerca de Israel. Y noten el versículo 28, dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Os guardaré todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Hay una promesa de prosperidad futura para la nación de Israel. Tenemos otro pasaje allí en el capítulo 37 de Ezequiel, los versículos 21 en adelante. Solo voy a leer, noten lo que dice aquí el 22, dice 37, 22 de Ezequiel, y los haré una nación en la tierra, hablándole a Israel. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y después habla de la purificación futura de este mismo Israel. Y el versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos. Bueno, David ya había muerto hace muchos años. ¿De qué está hablando el Señor en esta profecía? Mi siervo David será rey sobre ellos, obviamente el descendiente de David. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Muy importante. Noten lo que dice, si ustedes van al libro del profeta Ezequiel, la última página del libro del profeta Ezequiel. La última página, esto es Isaías. La última página del profeta Isaías en el capítulo 66. Capítulo 66, versículo 22. Dice, esta es la perpetuidad de la nación de Israel. Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, es decir, permanecerá, la idea de perpetuidad, no tendrán un fin, siempre existirán el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios hará. Dice, de la misma manera, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿A quién? ¿A la iglesia? No, a Israel. A Israel. Por eso podemos estar seguros de que la nación de Israel siempre va a existir. Y lo que sucedió en 1948 con la restauración de la nación de Israel para nosotros no es la base de esta teología, es simplemente una confirmación de lo que ya creíamos, de lo que la Biblia ya enseñaba, de que Israel nunca va a dejar de existir a pesar de la oscuridad espiritual en la que todavía viven y el juicio bajo el cual viven al día de hoy. Debido a esto, todas las persecuciones contra ellos, pero nunca desaparecerán los judíos de esta tierra. Algunos pueden ser que no les guste esta idea, pero lo sentimos. Siempre tendremos a los judíos con nosotros. Y no solo en este tiempo, no solo en el milenio, sino por el resto de la eternidad, seguirán existiendo como una nación. Así que Israel será restaurada espiritualmente, sí, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Será restaurada físicamente, materialmente. Su reino será restaurado. Eso es explícito. En todo el Antiguo Testamento es explícito, no es una enseñanza escondida, son solo algunos versículos que hemos leído, hay muchos más. Y aún así es ignorado. Es ignorado por la iglesia de hoy, por muchos en la iglesia de hoy. ¿Y qué conexión hace el Nuevo Testamento con esto? Bueno, vayan conmigo a Romanos. Vayan al pasaje de Romanos, el capítulo 11. Solo voy a leer este pasaje, no podemos profundizar casi en ninguno, pero
Romanos capítulo 11, noten lo que dice el versículo 26. Romanos 11, 26 dice, el 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahora, ¿cómo entienden ustedes la palabra Israel allí? ¿Es la iglesia? ¿Israel es la iglesia allí? No tendría sentido eso. En todo el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento, la palabra Israel, siempre significa Israel, la nación judía. Nunca tiene un significado diferente. Ni siquiera en Gálatas, como algunos han querido hacernos creer. El Israel espiritual no es la iglesia. Israel es la nación de Israel. La iglesia no está endurecida ahora. Eso no tendría sentido. Así que Pablo está diciendo, ha acontecido a Israel, la nación judía, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oh, qué interesante. Aquí Pablo está abriendo un paréntesis. Antes de la salvación de Israel nos está diciendo que hay un tiempo llamado el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Ese es el día de hoy, esa es la iglesia. Es la dispensación de la iglesia en la cual vivimos ahora. ¿Y qué pasará después de esto? Cuando todos los gentiles tengan que ser salvos en todo el mundo, todos los elegidos de Dios sean salvos, dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que Pablo mismo conecta la futura salvación de Israel con las profecías del Antiguo Testamento. En este caso citando a Jeremías 31. Jeremías 31. Y esta es una clara referencia a la futura salvación de Israel, pero no solo a la futura salvación de Israel. Versículo 28 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí Pablo, aunque no explícitamente, pero implícitamente, está abarcando todas las promesas que Israel ha recibido en el Antiguo Testamento. Y las promesas incluidas sobre su restauración física y material. Y esto resume todo lo que el Antiguo Testamento enseña sobre la nación de Israel. Ahora, yo solo quiero ir a unos cuantos versículos más en el Nuevo Testamento, porque uno de los argumentos muy frecuentes ha sido, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nunca enseña que Israel va a ser restaurado como nación o que van a ser salvados en el futuro. No hay nada de esto en el Nuevo Testamento. Hay un silencio del Nuevo Testamento y ellos dicen este silencio es una prueba de que estas promesas no se van a cumplir ya con Israel, sino en la iglesia y de manera espiritual, no física, no material. Bueno, ese es un mundo muy aburrido. Si todo lo que esperamos en el futuro es espiritual y nada más, como comúnmente se ha dicho, no vamos a hacer otra cosa, sino una vida de eterna contemplación a lo invisible. Una vida de eterna contemplación a Dios. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, contemplar a Dios. Ya, pero aparte de eso, contemplar a Dios. O sea, vamos a estar mirando a Dios por el resto de la eternidad. Cantando, bueno, gritando aleluyas y por aquí y por allá, pero siempre mirando a Dios fijamente el resto de la eternidad. Ese es un mundo platónico. Ese no es el futuro mundo que la Biblia describe para nosotros. Adoración implica eso, pero mucho más también. Mucho más también. Y vamos a encontrar eso. Ahora, ¿el Nuevo Testamento guarda silencio acerca de Israel? No guarda silencio acerca de Israel. Por ejemplo, Mateo 19, un pasaje muy importante. Mateo 19, el versículo 28. Observen lo que dice Jesús aquí. Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, ¿a quién está hablando Jesús? A sus discípulos. Vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar ¿a quiénes? ¿A la iglesia? No, dice a las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles van a reinar, a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. En el Antiguo Testamento se promete un reino para Israel, claro que sí, leímos eso. Un rey habrá allí que los guiará, que es Cristo, creemos nosotros. Y aquí Jesús reitera esa expectativa que tenían los judíos de un reino para Israel. Y de hecho les dice a sus discípulos que ellos van a ser parte de ese reino porque ellos van a reinar allí. Es una promesa de Jesús para los 12 apóstoles. ¿Cómo alguien puede ignorar un pasaje como este? Es imposible. Es imposible hacerlo satisfactoriamente, por lo menos. Noten conmigo Lucas, el capítulo 13, el versículo 35. Lucas 13, 35. Dice aquí, Jesús dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús hablándole a la ciudad de Jerusalén. Lucas 13, 35. He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta es una referencia a la futura salvación de Israel. Ellos no solo dicen que van a verlo regresar, sino que van a exclamar, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una confesión de quién es Cristo, de su Mesías viniendo desde el cielo. Es una reiteración de lo que enseña el Antiguo Testamento. Hay una conexión inseparable entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Noten lo que dice Lucas 21, el versículo 24. Este pasaje es muy importante también. Siempre digo eso para todos los pasajes, pero no puede ser la excepción. Dice Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Es Jesús hablando escatológicamente sobre el tiempo del fin acerca de Israel. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Otra vez lo que dice Pablo en Romanos. Jesús ya lo había dicho aquí, el tiempo de los gentiles. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, Jerusalén va a ser atacada, va a pertenecer siempre a otras naciones extranjeras, van a ser perseguidos los judíos, van a estar esparcidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles termine. Hasta que Dios termine su obra por medio de la iglesia, de salvar a todos los gentiles que tiene que salvar. Entonces, vuelve a obrar por medio de Israel. Esta preposición hasta lo indica. Hasta. Hay un fin para la incredulidad del pueblo de Israel. La incredulidad de Israel, como creen muchos, no es perpetua. La apostasía de Israel no es perpetua, es temporal. Y este hasta lo demuestra. Tenemos la expectativa de los discípulos de Jesús en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 6. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús justo antes de ascender al cielo? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Qué interesante pregunta de los 12 discípulos. Ellos todavía están pensando en un reino terrenal. Y alguien podría decir, bueno, es que estos discípulos todavía eran inmaduros y todavía estaban pensando en grandezas terrenales de Israel. Pero Jesús aquí aclara que ellos simplemente van a predicar y ser testigos de Él a todo el mundo. Eso es lo importante, por eso la iglesia reemplaza a Israel. Israel no tiene un futuro, los discípulos estaban equivocados. En realidad pensamos que estaban equivocados al hacer una pregunta como esta a Jesús. Digo, especialmente después de lo que nos dice el versículo 3. El versículo 3 aquí de Hechos 1 dice que ellos vieron a Jesús, vieron las pruebas de Jesús, de su resurrección, y Jesús se les apareció a ellos durante 40 días. Esto es después de la resurrección. Jesús estuvo con sus discípulos 40 días, más de un mes.
¿Para qué? ¿Para qué? Al final del versículo 3. Hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Jesús mismo habló a sus discípulos después de resucitar durante 40 largos días acerca del reino de Dios. En realidad vamos a pensar que después de esos 40 días, de que recibieron una enseñanza del Jesús resucitado acerca del reino de Dios, que los discípulos siguen tan confundidos y por eso hacen la pregunta acerca de cuándo Él va a restaurar el reino a Israel. Es demasiado improbable. Lo más natural, digo, si somos intelectualmente honestos, lo más natural es pensar que ellos, por las enseñanzas de Jesús, previo a la resurrección y después de la resurrección, entendieron que Israel va a ser restaurado en el futuro y por todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba, será restaurado y lo único que no sabían era cuándo. Y esa es la pregunta que hacen a Jesús. ¿Cuándo será restaurado? ¿Es ahora el tiempo? Y la respuesta de Jesús es interesante. En versículo 7 nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder y les serían testigos en toda la tierra. Así que Jesús no reprocha la pregunta de los discípulos. Jesús, que era experto en corregir a sus discípulos, no los corrigió aquí porque no estaban equivocados. Este pasaje muestra que Israel no solamente va a ser salvada espiritualmente en el futuro, eso no es suficiente. Va a ser restaurada como nación en el futuro. Y veremos las funciones políticas siendo restauradas para la gloria de Dios en el futuro en Israel. Toda la administración de un reino. Una teocracia será reinaugurada en Israel en el futuro en que Cristo mismo va a ser su rey y su principal líder. Ahora, ¿este es el único pasaje? No, déjenme llevarles a uno más. Déjenme llevarles a 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, hay más todavía, pero 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, noten lo que dice Pablo aquí. 2 Tesalonicenses 2, 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, hablando del anticristo aquí, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el anticristo no aparecerá antes de la apostasía, y se manifiesta entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, todos entendemos que Pablo está hablando aquí del fin de los tiempos. Todos entendemos eso. El anticristo aparecerá en el fin de los tiempos. Él está hablando del futuro. Está hablando de lo que acontecerá antes del día del Señor. Obviamente, un evento escatológico futuro, el fin de los tiempos. Y qué interesante que cuando Pablo habla sobre el anticristo, en el versículo 4, dice que el anticristo se va a sentar ¿dónde? En el templo. Oh, ¿de dónde salió ese templo? Bueno, el templo judío fue destruido varias veces. El último, en el año 70 después de Cristo, fue destruido. Y desde ese entonces no ha sido reconstruido hasta el día de hoy. Hay una mezquita en ese lugar donde estaba el templo de Salomón antes. Pero Pablo habla de que cuando el anticristo aparezca, se va a sentar en el templo. Algunos de nuestros amigos dicen, no, pero este es un templo, no es un templo de los judíos, es un templo pagano, que va a ser reconstruido en ese tiempo y el anticristo se va a sentar allí. El problema es que Pablo dice que, o llama a este templo el templo de Dios. Templo de Dios. Así que no es un templo pagano, es el templo de Dios reconstruido por los judíos. ¿Qué demuestra eso? Eso demuestra una restauración de la nación de Israel en el futuro. Habrá una restauración. Y se sigue hablando de este templo en Apocalipsis, se habla de este templo. Se habla de los judíos incluso en el libro de Apocalipsis, acercándonos al final del primer siglo, ya cuando el templo había sido destruido. Se hablan de las 12 tribus de Israel en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 7. Se habla de las 12 tribus en Apocalipsis 21, relacionadas a la nueva ciudad de Jerusalén. Todo esto son pruebas innegables
de que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos presenta una continuidad de la nación de Israel, que por ahora está en ceguera espiritual bajo el juicio de Dios, pero que en el futuro será restaurada, no solamente salvando judíos espiritualmente por medio de Cristo, sino restaurando a la nación. Y eso explica por qué los judíos no han desaparecido de la faz de la tierra. Cuando casi todos los pueblos que vivían en el tiempo del Antiguo Testamento han desaparecido simplemente. No existen más. Pero los judíos no. ¿Por qué? Porque hay promesas que Dios tiene que cumplir con ellos. Y ahora entendemos entonces por qué los judíos pensaban que cuando Jesús iba a entrar en Jerusalén, se cumplirían las promesas del reino. Ahora entendemos lo que nos dice Lucas, en Lucas 19:11. La expectativa era grande, como les decía, milagros, un grande número de personas, la Pascua en Jerusalén, la salvación de Zaqueo, la sanación del ciego. Todo estaba apuntando a que Cristo iba a cumplir las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Ellos decían, este es el Mesías, todo está listo, se proclamará rey, vamos a acompañarle, va a entrar a Jerusalén. Jericó de Jerusalén está solo a unas 6 horas de viaje, de gloria para nosotros. Finalmente el tiempo de la salvación ha llegado para todos los judíos. Una pregunta, y con esto terminamos, pero una pregunta. ¿De dónde sacaron los judíos que la restauración del reino llegaría a Israel cuando el Mesías entre a la ciudad de Jerusalén? ¿De dónde sacaron ellos esa idea? Desde que el Mesías tiene que entrar a Jerusalén y entonces vendrá de nuevo la restauración del reino. ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, la sacaron de aquí. Zacarías 9:9. Noten lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Esto es Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, noten a Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la entrada del Mesías a Jerusalén, una entrada humilde. Profetiza Zacarías en el Antiguo Testamento. Y noten lo que dice el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. En otras palabras, no necesitarán más armas, porque el Mesías ya entró a Jerusalén y él va a defender su ciudad. Y hablará paz, dice, hablará paz a las naciones. Y su señorío, su gobierno, su reino será de mar a mar, es decir, todo el mundo. Y desde el río hasta los fines de la tierra. Así que cuando los judíos ven a Jesús salir de la casa de Zaqueo, con la clara, explícita intención de Jesús de dirigirse hacia Jerusalén, ellos pensaban que este era el Mesías. Dijeron Zacarías 9:9 y 10. Está a punto de cumplirse. El Mesías va a entrar, no necesitaremos más armas, hablará paz a las naciones y gobernará hasta el fin de la tierra. Este es el momento, es nuestro momento. Pero, ¿qué hace Jesús en esta parábola de Lucas 19, la parábola de las minas? ¿Qué hace Jesús? Jesús enseña algo que ellos no entendían todavía. Jesús enseña que entre el versículo 9 y el versículo 10 de Zacarías 9, entre el versículo 9 y el versículo 10, habría un tiempo de espera. Habría un tiempo de espera. Y durante ese tiempo de espera, ellos tendrían que servir, si eran sus siervos, tendrían que servir y producir para el reino. El reino llegará, el versículo 10 se cumplirá, pero no en el tiempo que ellos se esperaban. Hay un paréntesis entre el versículo 9 y 10. Y el versículo 10 se cumplirá cuando Cristo regrese por segunda vez. El versículo 9 se cumplió en el capítulo 19 de Lucas, cuando Jesús entró en Jerusalén humilde sobre un pollino de asna. Pero nota la importancia de esta parábola. Escatológicamente hablando, esta parábola nos explica por qué hay un gran espacio, un gran paréntesis entre el versículo 9 y el versículo 10. Y eso es lo que esta parábola enseña. Y si no entendemos eso,
no vamos a interpretar correctamente, pienso yo, esta parábola. Por eso quería poner todo este contexto teológico e histórico para ustedes. Alexander Maclaren, conocido como el príncipe de los expositores, llamó a esta parábola los negociantes del maestro. Los negociantes del maestro. En un sentido, eso es lo que nosotros somos. Somos negociantes en este paréntesis en la historia de la redención hasta que el versículo 10 de Zacarías 9 se cumpla. Estamos aquí para producir para el reino. Y un puritano dijo: oh, avergüénzate, cristiano, de que los mundanos son más estudiosos e industriosos para asegurarse unos guijarros, unos trozos de madera llevados por la corriente de agua, sin importancia. Que los mundanos son más estudiosos e industriosos para asegurarse unos guijarros que tú para asegurarte de perlas. Y esto haciendo referencia a las recompensas. De esta mayordomía vamos a hablar. Los aspectos prácticos de esta parábola la vamos a estudiar la semana que viene. Una gran lección, una gran lección. Estaba pensando en esto para terminar, en esta ilustración. Las veces que nosotros viajamos allá a California, a Los Ángeles, como sabemos que vamos a vernos con mis suegros, con los papás de Jessica, de antemano comenzamos a comprar cosas. Y van llegando a la casa de mis suegros. Y cuando nosotros llegamos ya a Los Ángeles, ellos nos entregan todas esas cajas. Y ustedes pueden imaginar ellos en la casa de ellos viendo una caja encima de la otra, después llega otra de Amazon, después llega otra de Amazon, y se hace casi una montaña pequeña de cajas en la caja de mis suegros hasta que nosotros lleguemos. Y creo que eso puede ser una excelente ilustración de lo que nosotros tenemos que hacer aquí ahora, antes de que Cristo regrese por nosotros y tengamos que rendir cuentas de las cosas que hemos hecho mientras esperábamos su regreso. En un sentido, tenemos que enviar cajas al cielo y que esas cajas nos estén esperando allí cuando nosotros lleguemos y seamos premiados por Cristo, y eso va a depender de lo que hacemos aquí en la tierra. ¿En qué dedicamos nuestro esfuerzo, tiempo, dinero, recursos y todo lo que el Señor nos ha dado, dones y talentos? Pienso yo que el llamado a esta parábola es a no desperdiciar el tiempo, no perder el tiempo, porque el tiempo del regreso de Cristo es pronto y vamos a rendir cuentas ante Él. Qué grandioso aliento para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta enseñanza maravillosa, Señor. Aún estamos en la expectativa de estudiarla y meternos en los detalles de una historia, la última historia que Jesús contó antes de entrar a la ciudad de Jerusalén. Y nosotros queremos absorberla, queremos enriquecer nuestra vida por medio de esta enseñanza. Así que rogamos que sigas preparando nuestros corazones, que nos sigas dando la capacidad mental para seguirla absorbiendo y entendiendo los principios importantes que una historia como esta tiene que enseñarnos para nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, por tu palabra eterna, perfecta e inmutable, que tiene el poder de transformar y santificarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones en este día del Señor que hemos dedicado para ti, Señor, la mañana y la tarde. Gracias por la comunión, y ahora que regresamos a nuestros hogares, iniciamos una nueva semana, pedimos, Señor, tu guía, tu bendición, que los principios de tu palabra nos guíen en todo tiempo, Señor. Guárdanos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.